Bueno, muy buenas noches con todos, espero que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por conectarse en este espacio. Seguimos trabajando en este hermoso proyecto para crear espacios de formación continua, espacios de retroalimentación, espacios para expandir las áreas del conocimiento, para expandir los procesos de aprendizaje, para mejorarlos. Y el día de hoy les traemos un invitado muy especial. Eh, es una persona muy especial para mí, es mi primo, con quien pues tengo el honor de compartir este sueño. Lo soñamos cuando éramos niños y ahora pues lo estamos viviendo. Para mí es un honor presentarlo. Él es Andrés Mauricio Arteaga Chalapud. Es estudiante de cuarto año de medicina de la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca, Argentina. Y es casi que un hijo de esta tierra. Él vivió la mayoría de sus mejores años en esta tierra, conoce muy bien el Valle del Cauca y prácticamente es un hijo de Tuluá. Entonces, para mí es un honor presentarlo. Son todo tuyos, Andrés. Vamos con toda y seguimos creciendo en este camino. Hola a todos, como ya lo dijo Julián, mi nombre es Andrés, nada, soy estudiante de cuarto año de la carrera de medicina acá en la Universidad Nacional del Sur. Y nada, bueno, vamos a ponernos en contexto. El tema de hoy es neumonía adquirida en la comunidad. Es un tema muy importante para entender, digamos, hoy que estamos parados en un contexto clínico. Creo que es de los temas que más se repiten o que más prevalentes son a la hora de estar en un contexto hospitalario. Así que, bueno, vamos a empezar con la presentación. Eh, a ver, Me dicen si se ve bien, se escucha bien. No sé si... Sí, se ve bien y se escucha bien. Ok, bueno, empecemos entonces. Bueno, yo quise traerles, antes de empezar con definiciones y con temas un poco más explícitos, un caso clínico sencillo, donde tenemos un paciente masculino de 54 años de edad que consulta por fiebre de 38,8, desde hace 3 días, una tos productiva con expectoración amarillenta, una disnea progresiva y un dolor torácico derecho que empeora con la expiración. Este paciente niega viajes recientes o que haya tenido exposición en algún hospital o el uso de antibióticos en los últimos 3 meses. Los antecedentes: tiene hipertensión arterial controlada con enalapril, fumador de 20 paquetes al año y no tiene EPOC diagnosticado. Eh, Traje este caso clínico como para ir metiéndonos un poco en contexto, qué es lo que se nos podría presentar si estuviéramos solos en algún momento y bueno, cómo ver, cómo responder y cómo enfrentarnos ante esta situación, ¿no? Acá les dejo 3 preguntas, que es, por ejemplo, qué estudios pedirían, qué diagnósticos diferenciales pensarían y si requiere hospitalización o si requiere más un manejo ambulatorio, que es importante tener en cuenta esas preguntas o hacernos estas preguntas cuando estamos frente a un paciente como de estas características. Bueno, pasamos al tema de definición. Y bueno, la neumonía adquirida en la comunidad tiene una diferencia que es una infección aguda del parénquima pulmonar y bueno, se manifiesta por signos y síntomas que son característicos de una infección de las vías respiratorias bajas, y normalmente esta representación se puede evaluar a través de una radiografía de tórax. Y importante recalcar que se presenten no pacientes, en pacientes no hospitalizados durante los 14 días previos o dentro de las primeras 48 horas de internación. Hay que hacer una diferencia entre esta y la neumonía nosocomial, que es adquirida luego de 48 horas de internación, que es lo que comúnmente se puede conocer como la adquirida en la internación o en neumonía intrahospitalaria,
o la neumonía social ventilador, que es más prevalente o se asocia más con los cuidados intensivos o terapia intensiva como se usa acá en Argentina. Bueno, para hacer un repaso muy rápido de la fisiopatología, bueno, sabemos que nosotros tenemos barreras ante los microorganismos y cuando hay una ausencia de estas barreras, pues se aprovechan estos patógenos y alcanzan las vías respiratorias bajas, lo que puede darse por por inhalación, por microaspiración, o si hay una dispersión directa de la mucosa, esto ocasiona un daño epitelial o endotelial y hay una liberación de ciertas citoquinas y mediadores que favorecen esta proliferación de estos patógenos. Un ejemplo de ellos puede ser el Streptococcus pneumoniae o el P. aeruginosa. Y bueno, se convierte en un ciclo de retroalimentación positiva, lo que va a ocasionar un evento inflamatorio agudo. Qué pena, Eh, Andrés, que si es posible que puedas ampliar toda la presentación, que algunos no pueden ver. sí, sí, perdón. A ver, ahí se ve bien o no. No todavía. Todavía no está ampliado. A ver, No, no no la amplía. sé. Qué raro. No. Ahí le das donde Deja de dice presentación compartir. con diapositivas. Arriba, arriba. Eso. Y le das en configuración de la presentación de diapositivas y le das en ventana para que se pueda ver. Configuración. 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 Ah, no sé. No, Configuración de no la sé. presentación de diapositiva. Sí, pero A ver, no. Qué raro. A ver, en presentación personalizada, de pronto. Ah, no, si deja hundir la configuración de la presentación con diapositiva. voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir a ver si se ve. A ver. No sé por qué no me deja. Y en configuración de la diapositiva hay una opción que es para compartirla en ventana y no en pantalla completa. Ahí en configuración, abajo, no. En presentación con diapositivas, le das ahí y abajo aparece configuración de la diapositiva. Ahí, configuración a la izquierda. Izquierda, izquierda, izquierda. No. Esa. Configuración de la presentación. Ahí, Acá. eso. Ahí le dices ventana en la segunda opción. Sí, Dale, le voy a aceptar. aceptar. Ajá, Y ahí sí ya ajá. comparte. Eso, muy Ahí está, ¿no? Sí, Eso, excelente, sí. bien, bien, gracias. Eh, bueno, estamos acá. Bueno, retomando un poco de epidemiología a nivel mundial, es la segunda causa de hospitalización más frecuente a nivel mundial. Y bueno, para contextualizar un poco, busqué un poco de lo que dice la Asociación Colombiana de Infectología en Colombia, porque bueno, sabía que estaba dirigido un poco al contexto de allá de Colombia. Y bueno, la mortalidad por NAC es de 13 por cada 100.000 habitantes al año y es responsable del 4% de egresos hospitalarios.
en todos los grupos etarios del año. Este es un dato del 2019. No sé si seguramente esté un poco más actualizado, pero bueno, es lo que puedo encontrar. Y bueno, en Argentina es la sexta causa de muerte en general y tercera causa en adultos mayores de más de 65 años y una incidencia acumulada es de 7,2 por cada 100.000 habitantes. Eso también es un dato del 2019. La mayoría de episodios son de etiología bacteriana y el más común es el Streptococcus pneumoniae, que es el más frecuente, cercana al 60%. En cuanto a la etiología, hice un cuadrito ahí donde podemos ver la población a la que puede ir dirigida y los gérmenes. Como dije, es muy heterogénea, es una enfermedad donde hay una gran variedad de patógenos que pueden estar involucrados, así que bueno, hay que tener en cuenta siempre qué paciente se nos está presentando, la clínica del paciente, las características del paciente para entender mejor cómo abordarlo, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, en pacientes jóvenes, el más común o los más comunes es el neumoniae. Las personas con, por ejemplo, con infección por HIV, podemos encontrar también por causas víricas como la influencia, o podemos tener el carini, el pecarini también. Así que hay que entender un poco también a qué paciente nos estamos enfrentando y qué etiología puede ser, ¿no? La clínica es importante en esta patología. Hay que discernir un poco, ¿no? Esta presentación va dirigida un poco más a las neumonías típicas, que siempre son las que se presentan con disnea, con tos, que puede ser acompañado sin expectoración, la fiebre, el dolor torácico pleurítico y cuando hablamos de astenia, anorexia, cefalea y mialgias, estamos hablando de una presentación más atípica, o sea que son manifestaciones extrapulmonares. Entonces, es importante hacer esas diferencias para entender si nos estamos enfrentando a una neumonía típica o una atípica. En pacientes jóvenes con esta neumonía típica, como ya lo dije, son cuadros más leves y a la hora de evaluar una radiografía de tórax puede haber una disociación y no nos puede quedar muy claro si muestra algún patrón que nos haga orientar por un diagnóstico de una neumonía. Y como ya dije, hay un predominio de estas manifestaciones extrapulmonares. En los pacientes adultos mayores hay que tener en cuenta que puede estar deteriorado el sensorio y eso es muy importante porque nos puede en algún momento hacer dudar un poco de si realmente estamos encontrando una asociación para una neumonía adquirida en la comunidad o realmente es una complicación sobre otra complicación. Eh, bueno, a la hora del examen físico, traje aquí 3 puntos importantes eh, que son en la semiología de condensación pulmonar. Entonces, a la hora de auscultar, vamos a encontrar rales crepitantes, una disminución del murmullo vesicular, aumento de las vibraciones vocales y una broncofonía. Podemos también encontrar o tener el hallazgo de un signo de interposición pleural, donde puede haber una ausencia de murmullo vesicular, una abolición de las vibraciones vocales y a la hora de la percusión podemos tener una matidez. Y en cuanto a los signos de insuficiencia respiratoria, puede haber taquipnea, puede haber una taquicardia y a la hora de observar al paciente puede tener este tiraje costal, puede tener aleteo nasal o el uso de músculos accesorios y también puede haber una presentación de cianosis a nivel de los dedos, de las manos, o puede estar presente en otras regiones de miembros inferiores también. Característica, una saturación menor a 92%. Hay que tener en cuenta que, muy diferente, si este paciente, por ejemplo, el paciente del caso clínico que les presenté, no tenía el diagnóstico de POC, pero puede pasar muchas veces que estas neumonías se presenten
junto a una reagudización de EPOC. Así que hay que tener en cuenta cuál sería la saturación de oxígeno que se presenta en pacientes con EPOC diagnosticado, ¿no? Bueno, eso es otro tema, pero bueno, siempre hay a veces mucha relación con estas patologías respiratorias. Bueno, en los exámenes complementarios vamos a pedir una bioquímica general, donde vamos a pedir un hemograma, urea, creatinina, ionograma, un hepatograma, un equilibrio ácido-base, gases arteriales, un ácido láctico y una PCR. Eventualmente se puede pedir una LDH o un test de HIV, pero bueno, eso va a depender del juicio clínico del médico que está a cargo de eso y bueno, pero es importante tenerlo en cuenta. La radiografía de tórax, muy importante, eh, es el gold estándar en cuanto a estudios complementarios, estudios de imágenes para poder dar un diagnóstico de una neumonía adquirida en la comunidad. Vamos a pedir una radiografía de tórax de frente y vamos a identificar si existe un patrón alveolar, un patrón intersticial o bronconeumónico y si puede haber una presencia de complicaciones. Se solicita también hemocultivos para gérmenes comunes a todo paciente internado. También otros estudios complementarios o exámenes complementarios pueden ser un cultivo con Gram, un cultivo de esputo, pero esto ya va más en pacientes con una neumonía severa o cuando encontramos encontrarnos con el patógeno Streptococcus metilresistente. La ecografía pulmonar, si bien es otro estudio de imagen que se puede hacer una ecografía al pie de la cama, creo que es muy común, o por lo menos ahora que yo estoy en la rotación de clínica médica, que es medicina, que es interna, como se conoce allá en Colombia, pues nada, también se hace mucho el uso del ecógrafo al pie de la cama para evaluar si existe estos patrones ecográficos que son la presencia de líneas B o el patrón C para evaluar si es compatible o no con alguna neumonía. La tomografía de tórax se solicita en pacientes con sospecha de infección fúngica o en pacientes inmunocomprometidos o con falta de respuesta al tratamiento, o si tenemos alguna duda diagnóstica nos puede ayudar siempre y cuando estemos con disposición, ¿no? De una tomografía, ¿no? Hay que ubicarnos también en el contexto donde nosotros estemos, porque no siempre podemos estar acompañados de un tomógrafo y bueno, obviamente en otros países mucho más avanzados tienen a disposición eso, pero bueno, yo creo que seguramente con una radiografía y una buena anamnesis podemos llegar a un buen diagnóstico. Ya después, algo más específico, la serología, si en neumonías graves por alguna sospecha de algún patógeno como una legionela, un hantavirus, una influencia o pedir el PCR para el COVID-19. Eso más que todo para fines epidemiológicos. Bien, ahora seguimos con los hallazgos radiológicos y en primera instancia vamos a encontrar el patrón alveolar o lobar o multilobar, donde vamos a encontrar una condensación pulmonar con un broncograma aéreo de distribución y una extensión variable. Puede ser subsegmentaria, segmentaria, lobar o multilobar. Y bueno, el patógeno típico, el más común es el Streptococcus pneumoniae. No sé si se puede llegar a apreciar ahí bien el patrón, que es mucho más definido en esta radiografía. No sé si tienen alguna duda con respecto a esta radiografía, alguna pregunta. Si no, paso al siguiente, la siguiente radiografía. ¿Algún aporte, alguna duda, muchachos? ¿Algún aporte de los doctores? ¿Podrías mostrarme, por favor, cuál es el patrón alveolar? O sea, no puedo, como, o sea, definirlo bien, ¿sí? Por favor.
El patrón alveolar es, la distribución es extensa, o sea, te voy a hacer una comparación con el siguiente, que es el patrón bronconeumónico, que es mucho más parchado. No sé si puedes ver un poco esta sección, no sé si se nota ahí el mouse, el cursor, la flecha. Sí, Bueno, este es un poco más parchado, a diferencia del otro, que hay una condensación, ¿sí? Segmentaria, o sea, hay mucho más aire en las cavidades pulmonares. Eh, no sé si se queda un poco claro o sí, no. sí, mejor, mejor. Gracias. Bien, bueno, en cuanto al patrón bronconeumónico, hay opacidades nodulares mal definidas o nódulos acinares, perdón. Es más parchado, frecuentemente es bilateral y es asimétrico. Y bueno, el patrón más habitual en la neumonía nosocomial y en los gérmenes causantes principales como la Pseudomonas aeruginosa o el Haemophilus influenzae. Este es más presente, como ya había dicho al principio, en las neumonías nosocomiales, muy diferente a lo que sería una presentación típica en una neumonía adquirida en la comunidad. Y por último tenemos el patrón intersticial, que es afectación intersticio nodular con engrosamientos septos interlobulares y borramiento de los contornos vasculares en la radiografía simple. Este es más asociado a las atípicas, como ya hablé antes, que son las que tienen manifestaciones extrapulmonares y bueno, se presenta sobre todo en poblaciones más jóvenes y con una evolución más lenta, ¿no? Bueno, el abordaje inicial, o por lo menos el abordaje que se da acá en el hospital donde estoy en la rotación de clínica, se hace un manejo de la vía aérea, eh, se administra oxígeno, puede ser de bajo flujo con una cánula nasal o de alto flujo con la máscara de Venturi, según la oximetría de pulso, y lo que se busca es que la saturación de oxígeno esté entre el 94 y 98%, a excepción de aquellos con riesgo de hipercapnia. Eso es lo que decía yo, que si el paciente tiene un EPOC diagnosticado, normalmente lo que se buscaría es una saturación entre 88 y 92%. Es decir, que hay que evaluar bien cuál es la presentación clínica del paciente, los antecedentes y bueno, las enfermedades que tiene de base, ¿no? Porque bueno, no todos van a requerir ese porcentaje de saturación de oxígeno. La ventilación puede ser que haya una indicación de ventilación mecánica, eso es un poco más específico y por ahí no es tan importante por ahora, porque es un poco más para tener en cuenta si el paciente no ingresa a sala, sino que ingresa a cuidados intensivos o lo que nosotros llamamos acá terapia intensiva, y bueno, hay que tener en cuenta las indicaciones para eso. Y bueno, y las circulaciones, colocar una vía periférica y bueno, indicar un plan de hidratación parenteral según pérdidas, ¿no? Si el paciente está deshidratado o no, bueno, si hay pérdida de volumen, bueno, eso se evaluará. Pero lo que hay que, lo más importante de esto, o lo más importante para nosotros como estudiantes, es entender un poco el manejo de la vía aérea. Esto, el tema de bajo flujo, alto flujo, el tema de la fracción de la FIO2, que es muy importante. Creo que es muy importante, vuelvo y repito, perdón por la redundancia, tener en cuenta eso. Después hablamos un poco de estratificación de riesgo, que existen dos scores o dos que nos van a orientar a la vez si el paciente se presenta en un servicio de guardia. Nosotros acá guardia le llamamos, podría ser como emergencias, urgencias allá en Colombia. Y tenemos el CURP 65, donde vamos a evaluar la confusión, si la urea es más de 7 milimoles, si hay una frecuencia respiratoria mayor a 30, si la presión por la presión sistólica está por debajo de los 90 y la diastólica está por mayor a 60 milímetros de mercurio.
Y si el paciente es mayor de 65 años, eso nos va a dar una puntuación de 0 a 1, es ambulatorio, de 2 a 3, hay que hospitalizar, o 4 más, se puede considerar la internación en terapia intensiva o cuidados intensivos. Después tenemos otro score que es el PSI, que es el donde también se puede llamar score define, donde también tenemos, por ejemplo, si hay factores de riesgo, y esto nos puede dar una puntuación. Por ejemplo, en hombres, mujeres, si es reciente geriátrico, si tiene alguna enfermedad hepática, si tiene alguna neoplasia, eso nos va a dar una puntuación, por ejemplo, de más 30, y así con el tema de los signos y los síntomas, y lo mismo con el laboratorio. Y acá abajo en el cuadrito de más abajo tenemos, según la clase, y bueno, tenemos la puntuación que nos va a dar, y bueno, si es de un riesgo bajo, si es un riesgo moderado o alto, y bueno, el manejo que le podremos dar, si se puede dar un manejo por ambulatorio, un manejo ya por hospitalización o un manejo por ya para ingresar a terapia intensiva. No suele ser muy común de que el médico que está al frente, que está de guardia, pueda decir, no sé, voy a realizar el CUP 65 o el PCI. Es como ya con un poco más de práctica, un poco más de conocimiento, seguramente a la hora de evaluar con anamnesis, con la historia del paciente, con los estudios complementarios, va a ser mucho más fácil entender si se deja en internación hospitalaria o se puede derivar a terapia intensiva. Traje estos dos scores porque son importantes como para tener en cuenta a la hora de evaluar, ¿no? a evaluar a los pacientes. Después tenemos los criterios, que sí son criterios más estrictos para la internación. Entonces, si cumple un criterio o 3 menores, ya da para el ingreso del paciente a terapia intensiva o cuidados intensivos. Y los criterios mayores, uno es la falla ventilatoria, que requiere ventilación mecánica invasiva, el otro es el shock séptico con requerimiento de vasopresores. Esos serían los dos criterios mayores. Y los criterios menores serían la alteración del estado de conciencia, hipotensión que requiere fluidoterapia, una hipotermia con una temperatura menor a 36 grados, una frecuencia respiratoria mayor a 30 por minuto, una PAFI menor o igual a 250, la urea mayor a 42 miligramos por decilitro, una leucopenia, una plaquetopenia y un infiltrado multilobar. Creo que hay que tenerlos en cuenta a la hora de estudiar un poco esta patología. No es necesario sabérselos porque creo que eso lo va a dar un poco más la práctica, pero está bueno conocerlos porque, bueno, a veces, no sé, en alguna pregunta necesariamente el paciente por ahí se complicó y a la final necesita el ingreso a cuidados intensivos y, bueno, les hagan una pregunta de eso. Bueno, es importante tenerlos en cuenta, capaz no memorizarlos, pero sí saber en qué situaciones el paciente puede aplicar estos criterios. En cuanto al tratamiento, eh, yo lo preguntaba en mi rotación un poco porque hoy en día cada vez más los infectólogos están reduciendo un poco más la cantidad de días de tratamiento. Esto de los 5 a los 7 días puede ser un poco, hoy en día como que quieren que se reduzca un poco más los días de tratamiento, pero esto sería como lo ideal y se elegiría la vía de administración según el estado clínico del paciente. Acá les hice un cuadro donde eh, se compara un poco más lo más típico, lo que más común pasa, que es en pacientes menores de 65 años y sin comorbilidades. Bueno, vamos a hacer un tratamiento antibiótico con amoxicilina 1 gramo cada 8 horas, vía oral. Eso se puede dar en manejo ambulatorio o ampicilina 1 gramo cada 8 horas por intravenoso. La alternativa para las personas alérgicas a los betalactámicos, ceftriaxona 1 gramo intravenoso cada 24 horas
Y si la neumonía es una neumonía lobar, bueno, podemos pasar a una claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas, vía oral. En pacientes ya con mayores de 65 años o iguales a 65 años, con comorbilidades, podemos optar por un amoxiclavulánico de 125 miligramos cada 12 horas. Creo que ahí fallé un poco con el número 875. Cada 12 horas vía oral, o ampicilina sulbactam, 1,5 gramos cada 6 horas intravenoso. Para los alérgicos a los betalactámicos, tenemos la ceftriaxona, 1 gramo cada 24 horas. Y para la neumonía lobar, una claritromicina también con la misma posología de 500 miligramos cada 12 horas, vía oral. Ya en casos más específicos, hay que tener en cuenta que las neumonías también se pueden dar por broncoaspiraciones. Y bueno, si están en si el caso del paciente, o por un mal estado oral, ¿no? Deficiencia oral en el cuidado bucal, bueno, el tratamiento sería con ampicilina sulbactam, 1,5 gramos endovenoso cada 6 horas. Y bueno, la duración varía según la evolución, según los días, pero bueno, hay que tener en cuenta también que no podemos alargar mucho el tiempo de antibióticos. Si hay una sospecha de pseudomonas, ceftazidima, 2 gramos endovenoso cada 8 horas, o ceprofloxacina, 500 miligramos vía oral cada 12 horas. En el riesgo del Staphylococcus metiloresistente, vamos a optar por una vancomicina de 15 miligramos por kilogramo, endovenoso cada 12 horas, más o menos sería como lo ideal ahí, y o clindamicina y clindamicina 600 miligramos, endovenoso cada 8 horas, también según la evolución que vayamos viendo del paciente. Esto de la neumonía adquirida en la comunidad con influencia positiva, bueno, es mucho más específico, y bueno, el uso de corticosteroides es como más en pacientes con algún shock séptico refractario, o que cumplan estos criterios con una FiO2 mayor a 50%, un pH menor a 7,3, un lactato mayor a 4 y una PCR mayor a 150. Pero bueno, es un poco más específico. Lo dejo ahí como para tenerlo en cuenta y para acordarnos un poco de eso, pero bueno, no es como el centro de la parte del tratamiento. Bien, la neumonía adquirida en la comunidad típica, entonces tenemos un cuadro agudo, siempre es menor a 7 días, fiebre, más tos productiva, más un infiltrado en la radiografía. Bueno, neumonía que no resuelve. ¿Qué pasa acá? Hay que contemplar la respuesta clínica tardía, es decir, las comorbilidades del huésped, algunos patógenos, si hay bacteriemia, y las complicaciones, porque eso también puede pasar, que el paciente se complique la neumonía, y bueno, puede ocasionar un derrame, un empiema, un absceso, o puede darse una obstrucción de los bronquios que puede estar asociada a algún tumor. Entonces, no siempre las neumonías van a resolver ante estos tratamientos, y hay que tener en cuenta por qué puede estar pasando eso. Así que tenemos que tener eso presente a la hora de pensar por qué no está mejorando el paciente, más allá de que ya lleva 7 días o 6 días en tratamiento antibiótico. Ojo, el tratamiento antibiótico debe iniciarse empíricamente, y no hay que esperar al resultado de los cultivos para saber qué tipo de patógeno es. O sea, no voy a esperar a que me digan está el patógeno y ya ahí empezar el tratamiento, sino que sí o sí tengo que empezar con un tratamiento empírico en lo posible, que cubra la mayoría de estos patógenos principales, o los más comunes, ¿no? Bueno, los diagnósticos diferenciales. ¿Por qué es importante? Porque puede jugarnos en contra a la hora de hacer nuestro diagnóstico, y hay que tenerlos en cuenta también siempre.
Hice un cuadro acá de los más prevalentes, como son la tuberculosis, y bueno, la diferencia es que es más subagudo, más tendiendo a crónico. Hay una fiebre que es más vespertina, hay más sudoración, puede haber hemóptisis. En la radiografía va a haber algunas cavitaciones y bueno, no responde a antibióticos eventuales o la evolución es lenta. Además de esto, es clave, vuelvo y repito, la anamnesis que nosotros realicemos al paciente. Más allá de que hay algunos pacientes que por ahí puede que en la primera entrevista o a la primera anamnesis no nos cuenten que estuvo, no sé, estuvo en la cárcel, o que estuvo en situaciones donde hubo hacinamiento o estas cuestiones. Bueno, es importante como que ir hasta lo más en la entrevista, porque nos podemos estar perdiendo por un dato importante y a la hora de- del diagnóstico y a la hora del tratamiento, por ahí no sabemos qué es lo que pasó o por qué no está respondiendo y bueno, puede estar dentro de nuestros diferenciales también. Pues tenemos la neumonía viral, que puede ser la influenza, el COVID o el SARS-CoV-2, el VRS. Bueno, son signos más atípicos, puede haber diarrea, menos expectoración. En la radiografía vamos a encontrar infiltrados intersticiales más difusos, y bueno, puede haber una PCR viral positiva y siempre puede estar relacionado a un contexto epidémico o bueno, donde la persona puede estar como eh, más presente en ese tipo de contexto. Bueno, es importante también tenerlo en cuenta. El tromboembolismo pulmonar, que puede estar con infarto o sin infarto pulmonar, es muy importante y traigo esto a colación un poco justo ahora rotando. Lo que nosotros hacemos es ir en duplas. Yo voy con una compañera mía y estamos acompañados por la residente y por el médico de planta, y justo hay una paciente que ya tenía 2, 3 días de internación y le he ingresado con eso, con un diagnóstico, una sospecha de una neumonía, de una NAC, con antecedentes de cáncer de pulmón en un estadio 3, 4 y bueno, al principio se creía que era una neumonía típica. No tenía un EPOC diagnosticado, pero sí era una fumadora de larga data. Bueno, a los días no mejoraba ni con el tratamiento antibiótico ni tampoco con una cánula de alto flujo. En este caso era una Venturi, entonces tenía una saturación de oxígeno, creo que era del 86%, pero no mejoraba con eso. Resulta que, bueno, todo el pase médico y toda la evaluación que le hicieron después en la discusión que hacen los médicos, eh, encontraron un trombo pulmonar que, bueno, le ocasionaba más complicaciones. Bueno, tuvo también un derrame pericárdico. Bueno, la señora estuvo bastante compleja, así que todo esto como que se fue solapando, o sea, como que la neumonía se solapó un poco con el TEP y bueno, entonces ya ella, la señora con antecedentes estos importantes, ¿no? De, de tabaquismo y de un diagnóstico de cáncer de pulmón, como que hacían que sea un poco más complicado el- el cuadro en sí. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de hacer nuestros diferenciales. Cáncer de pulmón, como lo mencionaba ahora, justo en este caso también es otro importante. En esto ya podemos evaluar si hay pérdida de peso, si la pérdida de peso es más reciente o si ha ido evolucionando con el paso de los meses. Siempre estas patologías hay que tenerlas muy en cuenta porque a veces pueden concordar mucho
con la historia del paciente, con sus antecedentes, así que nunca hay que descartarlo. Entonces tenemos el linfoma o metástasis pulmonares, lo mismo. Muy importante tenerlo en cuenta. Eh, Hay que, en la evaluación, en la anamnesis, obviamente vamos a tener un antecedente de neoplasia primaria. Y bueno, los síntomas generales, puede haber adenopatías más propias de, de alguna neoplasia, y bueno, puede haber caquexia, en fin. Y por último, el edema agudo de pulmón, donde puede haber una disnea súbita, ortopnea, algunos a la hora de escultar, estertores crepitantes, difusos, puede haber infiltrados bilaterales en la radiografía y bueno, puede tener algún antecedente cardiovascular y bueno, nada, es importante tener en cuenta el edema agudo de pulmón también. Estos serían como los más principales, pero bueno, sí, igual la, la, la intención mía es incitar a que busquen un poco más, que profundicen un poco más. Ese solo es un leve pantallazo de lo que es esta patología, pero bueno, hay un poco más de información. Y nada, ya con todo lo hablado, volvemos al caso clínico que les presenté al principio y tenemos estos datos donde tenemos un examen físico, donde se evaluó la tensión arterial que tiene 105/65, una frecuencia cardíaca de 108 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 26, una saturación de 88%, la temperatura está en 38,7 y bueno, a la hora de la auscultación se encuentra un murmullo vesicular disminuido en base derecha, con crépitos y un soplo tubario. El laboratorio, unos leucocitos de 15.200, una PCR de 145, una creatinina de 1, una urea de 33. Bueno, los hemocultivos pendientes obviamente van a tardar. Y una gasometría arterial donde tenemos un pH de 7,45, una presión de dióxido de 33 y una presión de oxígeno de 58. Estos son los datos que nos dan a nosotros en el caso clínico. Así que ya teniendo en cuenta esto, nos dan la radiografía. Esta es la radiografía del paciente, del caso clínico. Y para pensar, bueno, ¿qué diagnósticos diferenciales incluirías? Según el CURB 65 y el PCI requiere hospitalización, ¿cuál sería tu tratamiento empírico inicial? Y bueno, ¿qué pasa si no mejora en 48 o 72 horas? ¿Qué pasos darías? El caso clínico, obviamente le voy a pasar la presentación a Julián para que lo tengan ahí, pero quise traer ese caso clínico para que a partir de la información que di y a partir de, bueno, de que ustedes también profundicen un poco, puedan resolver estas preguntas y por ahí les quede para su estudio y también le quede como, si les llega a surgir alguna duda, también la idea es eso, ¿no? Que se profundice un poco en el estudio, que no quede aquí nada más con lo que yo dije, sino que a la hora de estudiar, a la hora de ir a de sus hospitales, sus clínicas, puedan repreguntar, preguntar para que esa sea como esa retroalimentación, ese feedback y les vaya quedando un poco mejor. Entonces, a la hora de ya cuando se presente el paciente, ya tengan un 90-95% de asegurado de qué es lo que van a hacer ante esa situación. Así que nada, para pensar, estas cuatro preguntas, perdón, y nada, te dejo la bibliografía por si alguno la quiere consultar. Bueno, así que nada, sería eso es todo. Nada, muchas gracias. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, bueno, como dije, ahí le voy a pasar la presentación a Julián para que bueno, vuelvan a revisar un poco el caso y bueno, a partir de eso puedan resolver esas preguntas que no son tan complicadas. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, muchísimas gracias por este espacio. Espero que haya sido un tema de provecho para todos.
Ya les subo, ya les envío las presentaciones apenas Andrés me las facilite. Si tienen algún aporte o alguna duda que tenga, pues este es el momento. La idea es retroalimentarnos. No, no sé qué aporte quieran dar o qué duda puedan tener. Muchas gracias, muy claro todo. Bueno, a ustedes muchísimas gracias, muchachos. Recuerden que tenemos pendientes dos charlas presenciales para esta semana. Espero que participen, por favor. Son con el doctor Lazo mañana, EPOC, y con el doctor Jimmy Prado el miércoles sobre el enfoque del paciente con tuberculosis. Espero que tengan una buena noche. Muchísimas gracias por ese espacio. Muchas gracias, Andrés. Y pues nada, esperen más sorpresas. El proyecto está en su fase final y esperen que la cosa se va poniendo buena. Bueno, cuídense mucho, muchachos. Buenas noches. Chao, Andrés. Gracias, chao Andrés. Muchas gracias. Chao, hasta luego, muchachos, que les vaya muy bien.